Vamos a cortar la serie que venimos viendo del libro de Éxodo por este domingo y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Hoy paramos con la serie. Domingo que viene, si Dios permite, estaremos con la serie del libro de Éxodo. Vamos a estar en Ezequiel 37 y antes de dar lectura a la palabra, vemos acá el valle de la visión que tiene el profeta Ezequiel. Y antes de llegar al capítulo 37, el contexto de la Biblia nos enseña que este es un libro profético y en el capítulo 37 es una de las profecías y visión más relevantes del libro de Ezequiel. Pero capítulos anteriores, el contexto viene hablando de juicios contra las naciones, juicios contra Judá. Y este capítulo específicamente que vamos a ver esta mañana tiene una connotación profética, porque habla de volver al pueblo, ¿no? Porque habla de la casa de Israel, ¿sí? Pero volver al pueblo a un solo Señor, a un solo pastor, a un solo rey, ¿sí? Ese es el propósito del capítulo. El propósito del capítulo muestra a Dios, un Dios celoso, ¿no?, por su pueblo. Pero a partir de este capítulo 37 viene hablando de juicios contra las naciones de Judá, contra la casa de Judá. Pero en este capítulo, específicamente en el capítulo 37, empieza una renovación, empieza a fluir la gracia, la renovación de Dios. Y Dios guió a Ezequiel a esta visión que vamos a ver en esta mañana. Es una visión profética. Dios le da una visión donde él ve miles de cadáveres a su alrededor, donde miraba puros huesos secos. Si bien, como les decía, esta visión es llamada hacia la casa de Israel, es una promesa donde el pueblo de Israel se establece como una nación, vuelven y regresan, pero sí tiene un significado para nosotros en el nuevo pacto. Sí, nosotros tenemos como iglesia una participación espiritual. ¿Sí? Es así, hermanos, que todo hombre y toda mujer que experimenta esta visión de Ezequiel es cómo nosotros llegamos a Cristo. Fíjense en que habla de valles de huesos secos. Y así estábamos nosotros sin Cristo, sin vida, sin dirección, muertos en delitos y pecados. Pero cuando viene la vida del Espíritu de Dios en nosotros, ahí cobramos vida. Y por eso, cuando nosotros entramos en la plenitud de la vida de Cristo, es que podemos tener vida. Y viene esta profecía sobre Ezequiel 37, ahí vamos a dar lectura a Ezequiel 37. Dice así la palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera, ¿no? Miren cómo especifica el profeta. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán.
y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho el Señor, Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Tremenda profecía, tremenda visión, y es el valle de los huesos secos. ¿Se imaginan? Ezequiel teniendo que profetizar y hablar a cadáveres, a huesos que están secos. Y Dios le está dando una orden, le está diciendo: profetiza. Cuando la Biblia dice profetiza, profetizar es hablar la palabra. Es lo que tenía que decir: di palabra del Señor. ¿Se imaginan en ese momento? Y la ímpetu de Ezequiel, de este siervo de Dios, que no pierde esperanza, ¿no? Y que le dice: solamente tú lo sabes, Señor. Y ahí nomás profetiza sobre esos huesos secos. Por eso, hermanos, esta visión, este valle, es patente también en nuestros días. Lo vemos, ¿sí? Hoy también, mis hermanos, es latente en nuestros días esos valles de huesos secos. Hay personas que están muertas espiritualmente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué están muertas espiritualmente? Porque no conocen la vida. ¿Y quién es la vida? Jesucristo. La Biblia dice que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y aquellas personas que no tienen a Cristo pueden aparentar estar muy bien, pero por dentro están secos, están muertos espiritualmente. Por eso, ¿cómo hemos llegado cada uno de nosotros a Cristo? ¿Cómo estábamos antes? Por eso la Biblia dice que Él nos dio vida, estando ¿cómo? Muertos en delitos y pecados. Pero por su gracia Él nos regaló la vida por medio de Cristo. Sí, estábamos muertos. Y es así que en estos días que la persona sin Jesucristo está muerta en delitos y pecados, porque está en un estado de muerte espiritual. Solo lo que puede producir vida es la predicación de la palabra de Dios. Solo lo que puede producir vida espiritual es el mensaje del Evangelio. Es el único que puede producir vida cuando es guiado por el Espíritu Santo. Es el único que puede traer vida a esos huesos secos, como profetizaba Ezequiel, ¿no? Solamente el Espíritu Santo y la palabra guiada por el Espíritu Santo puede traer vida sobre las personas que están muertas espiritualmente. Solamente así sucede, ¿sí? La predicación del Evangelio es la única que puede traer vida a esos huesos secos, a esas vidas espirituales que están muertas, como los trajo con nosotros, como lo ha hecho el Señor con tu vida, hermano. Por eso, cuando Jesús asciende al cielo, dice esto: y descenderéis, ¿no? Y dice: pero recibiréis poder. Dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigo en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. O sea, esa es la predicación del Evangelio. Ezequiel, caminando en ese valle de huesos secos, lleno de cadáveres de huesos, pero también hay una realidad para estos días, para nosotros y para la iglesia de estos tiempos. ¿Saben que hay iglesias que aparentan que están vivas, pero están muertas espiritualmente? Hay iglesias que se llenan de actividades, de programas, se llenan de activismo, incluso donde cae en el extremo de lo que es la religiosidad y el otro extremo que ya vemos lo que es el libertinaje. Y aún incluso ellos aparentan estar vivos,
Pero Jesús mismo, como le habló a la iglesia de Sardis, dice, ustedes muy bonitos por fuera, pero ustedes están muertos, le dice. Es lo que le dice a la iglesia de Sardis, ¿no? Llena de programas, pero sin vida del Espíritu. Una iglesia, hermanos, se potencia en el poder del Espíritu, en el poder que el Espíritu Santo respalda la predicación del Evangelio. Y cada domingo me toca hacer lo que Ezequiel hizo. Que esos huesos cobren vida. ¿Sí? Esta visión podemos ver la mano de Dios. ¿Vieron cómo empieza el versículo? La mano de Dios estaba sobre Ezequiel. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo sucede que esos huesos están muertos? ¿Cómo acontece esto? ¿Por qué estos huesos están secos? ¿Cómo murieron? ¿Y cómo llegaron a ese estado? Por eso les decía, el hombre nace espiritualmente separado de Dios. Y la única manera de que pueda volver a cobrar vida es cuando vuelve a conectarse con Dios. Es la única manera que el hombre puede recobrar vitalidad y puede recobrar vida. No hay otra manera, hermanos. Por eso también, como iglesia, nosotros, aplicar esto para nuestros días, esta profecía de Ezequiel, de no solamente llenarnos con activismo y de apariencia, sino al contrario, de entrar en esa vida que el Espíritu de Dios nos da para que fluyamos en el Espíritu y que la gracia de Dios fluya en cada uno de nosotros. Pero para eso, cada uno debe preguntarse, Señor, ¿fluye tu gracia en mí? ¿Fluye tu Espíritu en mí? Debemos preguntarnos. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿fluye tu gracia en mí? ¿Fluye tu Espíritu? Para que no seamos como esa iglesia de Sardis, como le dijo el Señor, como en Apocalipsis 3.1, no lo busque, yo se lo voy a leer, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, estaban llenos de obras, miren, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremendo. A una iglesia, se lo está diciendo, a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, se lo está diciendo, una iglesia que no tenía vida del Espíritu, hermanos. ¿Saben por qué estamos haciendo también los tiempos de oración, de intercesión? Porque una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Y una iglesia que no ora jamás va a poder experimentar el poder de Dios. Una iglesia que ora experimenta la presencia y el poder de Dios y el respaldo que Dios da, mis hermanos, experimenta esa vida del Espíritu. Por esto, en esta visión hay una pregunta retórica donde Dios se la está haciendo al profeta. Dios le está preguntando a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué le respondió? La respuesta que le da. Ahí en ese verso, ¿saben? Fue una respuesta correcta. ¿Saben lo que le dijo? Tú lo sabes. Tú sabes, Señor. ¿Sí? Pareciera, mis hermanos, que cuando vemos personas que, viste, que decimos, este ya no tiene chance, ya no hay más remedio con este. Y él tenía esperanza, porque él le dice, Señor, tú lo sabes, tú lo puedes hacer, Señor. Confianza, ¿sí? Y tenía delante de esa visión de sus ojos una montaña de huesos secos, pero él tenía esperanza. Sin embargo, él tuvo esa esperanza porque, ¿saben, mis hermanos? Para Dios, la Biblia enseña que no hay nada imposible para Dios. Él no solamente le mostró a Ezequiel esta visión para llevarlo y decirle, Ezequiel, mirá la cantidad de cadáveres que hay acá y bueno, y anda a tu casa. Porque cuando Dios muestra algo es porque Dios quiere hacer algo. Lo llevó a Ezequiel para que viera lo que Dios podía hacer. Y cuando Dios nos lleva a ver lo que quiere hacer, porque Dios quiere hacer algo. Es lo que hizo con Ezequiel. Y Ezequiel experimenta el poder de Dios porque Dios quería hacer algo. Y si Dios nos preguntara en esta mañana a cada uno de nosotros esa pregunta que le hizo a Ezequiel, ¿qué le responde usted? Si Dios le preguntara a usted esa pregunta que le hizo a Ezequiel, ¿qué le responderías?
¿Sí? Si Dios nos preguntara, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le responde, iglesia? Por eso le decía, cuando nosotros venimos a la plenitud de la vida de Cristo y ves que tu familia no conoce a Dios y ves tu contexto, vemos las situaciones que nos pasan, ese marido inconverso que nos llega, ese hijo que estás clamando por años, y vemos esa situación y el Señor nos pregunta esta mañana y nos dice a nosotros, ¿vivirán esos huesos? Y es lo que le responde, tú lo sabes. Por eso en esta mañana, iglesia, a esta profecía en Ezequiel 37, a esta visión, en esta mañana es una palabra desafiante, porque mucha gente está sin Cristo y están muertas en delitos y pecados. Y yo me identifico con Ezequiel. Cuando voy caminando por la ciudad, cuando voy caminando por el barrio, veo gente que está muerta, que no conoce a Cristo, que no conoce la vida. Por nuestra ciudad los vemos, por nuestros barrios los vemos. Vemos la decadencia moral, vemos la maldad que se incrementa, como el hermano bien nos compartía. Vemos personas espiritualmente muertas y la iglesia, mis hermanos, tiene que transmitir la vida de Cristo. Iglesia, las personas sin Cristo se van a una eternidad sin Él. Se están muriendo. ¿Y saben quién tiene la palabra para profetizar sobre esos huesos secos? La iglesia. Vos tenés esa palabra para profetizar sobre esos huesos, para proclamar la palabra del Señor como la proclamó el profeta Ezequiel. Ahora, una pregunta, ¿cómo llegar a esas personas? ¿Cómo alcanzar a los perdidos? Cada habitante de esta ciudad, si no nos interiorizamos, si no hay compasión, si ni siquiera sabemos cuántos habitantes hay en esta ciudad, no nos interiorizamos a ver, a clamar por aquellos que no conocen a Cristo. Por eso le decía que al caminar por las calles me identifico con Ezequiel. Son personas que van caminando muertos en vida. Muertos en vida. Cadáveres por todas partes. Y esto literalmente sucede en estos tiempos. Ahora, ¿podrán esos huesos cobrar vida? ¿Podrán resucitar? Claro que sí, hermano. Ezequiel profetizó la palabra y cobraron vida. Y eso es lo que quiero transmitir en esta mañana. Profetiza la palabra. Si has visto personas que... ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios que son impactantes? Ayer en una boda me compartía una persona de cómo su hijo, Dios lo sacó de un estado de muerte cuando los médicos le decían que ya, y ellos conocieron a Cristo así. Hermanos, ¿cuántos testimonios de vida hay que vemos el poder de Dios obrando? E incluso nosotros estábamos en ese estado de muerte espiritual y hemos cobrado de vida. ¿Sí? Hemos cobrado vida. Nosotros también debemos proclamar la palabra para que esas personas sean transformadas, como vos y yo hemos sido transformados por la palabra de Dios y por el poder de Dios. ¿Sí? A esas personas que están en la misma condición que vos y yo estábamos, porque nosotros estábamos en esa misma condición. Éramos llevados de acá para allá, éramos esclavos del pecado, pero Cristo vino, rompió las cadenas del pecado, nos hizo libre, te hizo libre, para que ahora profetices la palabra también. Si lo hice con vos, también lo puedo hacer con aquel. ¿Sí? La iglesia, nosotros estamos compuestos por personas que han sido redimidas de la maldición del pecado y hemos sido salvos por Cristo. No se trata, mis hermanos, de que usted venga y ocupe una silla acá. Se trata que usted sea parte del redil de Jesucristo. Porque Jesucristo dice, el que por mí entrare, ese será salvo. Así que no se trata de calentar un asiento, una silla o una banca. Se trata, y le pregunto si es parte de ese rebaño por donde se entra. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y el que por mí entra, dijo Jesús, ese será salvo. Si usted es salvo, si usted ha entrado
no solamente en una denominación, en una congregación o en una membresía de una iglesia. Si usted ha entrado por ese rebaño donde el pastor de pastores es Jesucristo, la iglesia está compuesta por eso, por personas. Yo soy la puerta, dijo, y el que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y dice, y va a hallar pastos. ¿Sí? Por eso ahora nosotros, la iglesia, tenemos la responsabilidad de llevar a las personas la vida de Cristo. Vos y yo, de predicar el Evangelio. De que, hermanos, nuestras manos estén limpias de sangre inocente. Tenemos que proclamar y ser atalaya, porque capítulos anteriores, miren lo que le dice a Ezequiel, capítulo 3, verso 16 en adelante. ¿Lo tienen? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni les hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Y tú habrás librado tu alma. Entonces, la iglesia está puesta, mis hermanos, para ser esa atalaya, luz y sal de esta tierra, advertir, predicar. Vivimos en medio de un valle de huesos secos y Dios te ha puesto en medio de un valle de huesos secos en tu trabajo. Dios te ha puesto en un valle de huesos secos en tu escuela. Dios te ha puesto en un valle de huesos secos en la universidad. En ese lugar tenés que profetizar la palabra de Dios sobre esas personas. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted y yo nos dejaremos usar por Dios? ¿Vamos a hacer algo? ¿Oraremos para que las personas sean sacadas de ese estado de muerte espiritual? ¿Nos comprometeremos con Dios y sellaremos esta palabra en nuestro corazón para accionar sobre esas personas que no tienen vida? Miren, Ezequiel 37:4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Por eso le decía que cada domingo hacemos esto, predicamos a personas que están muertas espiritualmente. Y un muerto no puede escuchar, no puede oír, no puede hacer nada. Solamente Dios puede traer vida sobre esas personas. Y Ezequiel sabía que Dios lo podía hacer. Y Dios le está diciendo, ahora tenés que profetizar la palabra. Tenés que únicamente profetizar las palabras en ese lugar donde Dios te ha puesto. Y en ese lugar donde Dios te ha puesto, si profetizás la palabra, las personas van a ser liberadas de ese estado de esclavitud. Las personas van a vivir y van a recobrar vida en el nombre de Jesús. Serán transformados. Para eso se requiere fe. Se requiere confianza en la palabra de Dios, ¿no? Y le dijo también, profetiza el viento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y qué loco, decía yo, ¿no? Lo que tenía que hacer Ezequiel. Esta mañana quiero que esta visión nos deje una enseñanza para también aplicarla a nuestras vidas, que tengamos confianza en la palabra de Dios.
Porque cuando predicamos la palabra de Dios, mis hermanos, eso nos va a respaldar, ¿sí? Por eso profetizar la palabra implica proclamar la palabra. De hecho, Pablo, cuando llega a Corintios, tiene una predicación en Atenas que no fue muy eficaz. Pero cuando llega a Corintios, dice Pablo, yo no he venido a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que he venido con demostración y poder del Espíritu, ¿no? Dice, así que hermanos, dice, vamos a leerlos, 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarle el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Hermanos, si queremos ver el mover de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios, debemos predicar el Evangelio. El Evangelio. Y saben, cuando predicamos el Evangelio, las vidas de esas personas son transformadas. ¿Sí? Solamente la palabra de Dios tiene un poder, hermanos. Un poder sobrenatural. ¿Por qué? Dice Hebreos 4 que la palabra, ¿no?, es como una espada de doble filo que puede llegar y traspasar hasta lo más profundo donde nadie puede llegar. Y yo hablaba con una persona en esta semana, días atrás, y le decía, quizás la psicología llega hasta ahí, hasta los sentimientos, hasta el alma, pero lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios y llega hasta lo más profundo, hasta esa necesidad que vos tenés. De eso estoy hablando, hermanos. Volviendo a Ezequiel, el contexto de este capítulo 37, tenemos que saber que es un pueblo que entra en cautiverio. Un pueblo que es llevado a Babilonia como esclavo, es sacado de su tierra, es invadida Jerusalén y son llevados a Babilonia. Ese es el contexto del cautiverio. Estaban oprimidos, sabían. Incluso el contexto de todo eso. Suceden profetas que decían que todo iba a ir bien, que no iban a venir los babilonios a invadir, que todo iba a estar de 10, que todo era prosperidad y abundancia, que no iba a pasar nada. Sin embargo, Jeremías se ponía un yugo y proclamaba palabra de Dios y decía que un juicio venía sobre Jerusalén. Ese era un profeta de Dios. No como los profetas de hoy en día, ¿no?, que te dicen, ¿no?, pactá por tanto y recibí tu milagro. Eso es el contexto que estamos viviendo también en estos días. Paz, prosperidad y todo va a estar bien, pero la voz de Dios por medio de sus profetas decía, serán llevados a cautiverio. ¿Sí? Lo profetizó. Pero en ese contexto viene una orden de parte de Dios. Y esa orden es dirigida hacia el profeta Ezequiel para que esos huesos cobren vida. Por eso decía yo que la iglesia debe proclamar la vida de Cristo para que esas personas vengan a la vida gloriosa de Jesucristo. Porque hay vida en Jesucristo. De hecho, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Vivimos tiempos peligrosos, un contexto social donde hay muertes en todas partes, inseguridad, homicidio, la maldad se multiplica, donde los placeres de las personas lo que producen son más muertes, donde vemos letras musicales seculares donde escuchamos muerte, donde los placeres de las personas solamente lo que produce es más muerte. Solamente la iglesia tiene el poder de proclamar vida por medio de Cristo. Solo la vida de Cristo produce vida. Su iglesia está viva. Porque Dios dijo algo. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Sí? Creamos
que esas personas puedan venir a la vida. A veces nosotros somos muy arbitrarios y ya le ponemos con este no hay más nada que hacer, o incluso caemos en el extremo de condenar a las personas. No nos demos por vencidos, proclamemos el Evangelio, seamos guiados por el Espíritu Santo para que lo que a nosotros nos parece imposible, Dios lo haga. Sigue clamando, sigue proclamando palabras, como te decía, sobre esas personas que conoces, quizás vecinos, quizás esposos, como te decía recién, no sé, pero hay una esperanza, iglesia. No todo está perdido. En ese valle de huesos, esos huesos cobraron vida por el poder de la palabra. Nosotros estuvimos muertos y el Señor nos dio vida para llamar también a vida a otros, a otras personas. Si lo hizo con nosotros, también puede hacerlo con otros. ¿Por qué caemos en esos extremos? ¿Y por qué dudamos del poder de Dios? Si lo hizo con nosotros, ¿por qué dudamos que Dios pueda hacerlo con otros? Así como Dios le dice a Ezequiel y nos dice a nosotros, profeticemos la palabra. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de predicar, sea cual sea el contexto que me quieras decir. Pero está en los vicios de una manera profunda, en la droga y no sale de ahí, de ese estado. Está en la homosexualidad. Profetiza la palabra, cree y esos huesos cobrarán vida en el nombre de Jesús. Para eso recuerda esto, hermano. Seamos conscientes, para tener compasión, seamos conscientes de donde Dios te sacó, de qué estado Dios te sacó y cómo estabas sin Cristo. Lo que eras sin Cristo y lo que sos ahora en Cristo. Si nosotros tenemos conciencia de eso y sabemos de dónde Dios nos ha sacado, ¿no? Y tenemos memoria de eso, ahí, mis hermanos, nosotros debemos movernos en compasión. Dios te sacó, así como Dios te sacó, también puede sacar a otros, y hay esperanza para todos los demás. Hay salvación en este día para todos los demás. Hay salvación a aquellos que acuden a la cruz de Cristo, porque hoy es tiempo de gracia, es tiempo de salvación, y todos los que vienen al Hijo de Dios pueden ser salvos solamente en la cruz de Cristo. Sigue Ezequiel, versos 5 y 6. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. En estos días, mis hermanos, necesitamos creer esto. Esta palabra con fe, siendo obedientes en proclamar el mensaje, porque la gente está vacía, sin Cristo, sin rumbo, sin dirección. Por eso la gente crea cualquier cosa. Por eso la gente se refugia en el ocultismo, en la nueva era, en el yoga. Pero hoy en día esta visión refleja cómo esas personas están así, sin vida, tan vacías, secas por dentro, y solo Dios puede hacer vivir estos huesos. Verso 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Algo estaba pasando, hermano. Hubo un ruido. Yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos y la carne se subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no, mire, no había en ellos espíritu todavía. Y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y un ejército grande en extremo, hermanos. Si bien en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no había llegado, como estos días, ¿no?, que viene a habitar en nosotros, pero el Espíritu Santo descendía ocasionalmente. Cuando la Biblia, el viento, es un simbolismo de lo que es el Espíritu Santo.
¿sí? La palabra en hebreo es ruaj, ¿no? Viento, vida. Y así como vemos el viento, también el aceite es símbolo del Espíritu Santo y otros símbolos que la Biblia da a lo que es el Espíritu Santo. Entonces, acá Ezequiel está teniendo autoridad para profetizar en el poder del Espíritu Santo. Hace que esos huesos puedan recobrar vida y esta visión es tremenda porque hace que esos huesos vuelvan a cobrar vida. Esos desórdenes, no sé si les pasó, ¿no? Cuando la casa está dada vuelta, esos desórdenes así, Dios empieza a ordenar todo. Los huesos, empieza a dar detalles ahí Ezequiel, ¿no? La piel, todo, y pone vida en eso, tejido en los músculos, tendones, porque un hombre lleno del Espíritu Santo está profetizando la palabra, no se está callando, está profetizando la palabra. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y esto trae aliento, aliento de vida. Profetiza el viento y trae vida. En vez, iglesia, de entrar en un programa de actividades, nosotros lo que deberíamos entrar es en el cuarto de la oración. En vez de programar actividades y tras actividades, nosotros debemos entrar en el cuarto de la oración. Una persona dijo, temo más a un ejército de personas orando de rodillas que un ejército militar a pie. Por eso es importante entrar en la presencia de Dios, porque ahí donde podemos clamar y orar por esos huesos que no viven, para que recobren vida en el Espíritu y vivan. Y ahí es donde la iglesia puede salir afuera y proclamar el mensaje. Y van a cobrar vida esas personas. Ezequiel profetizó al viento, pero profetizó impulsado por el Espíritu. Nosotros debemos orar así, iglesia. Nosotros tenemos ya el Paracletos. Jesucristo dijo algo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará a toda verdad. No van a quedar solos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, iglesia. Y el Espíritu Santo es el único que puede convencer a esas personas que están muertas espiritualmente, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios empieza a manifestar su poder dando vida y su presencia se hace manifiesta donde hay corazones que lo buscan, donde hay corazones que están predispuestos a que el Espíritu los ministre, a que no vienen a una rutina un domingo y cumplen y ya cumplí con Dios y ya está. Eso es una rutina. Pero la vida en el Espíritu se trata de tener una relación continua con Dios, donde el Espíritu Santo de Dios te guía a toda verdad, te guía y te impulsa a buscar su presencia a diario, a diario. Por eso, aquel que esté con un corazón predispuesto a que el Espíritu de Dios lo ministre, ¿no? Que el Espíritu de Dios lo impulse a predicar el Evangelio, a manifestar el poder, trayendo vida sobre aquellos que están muertos. Ezequiel le habla al viento. Y yo también en ocasiones me he rendido también como Ezequiel, pero aún así sigo clamando por esos familiares que no conocen a Cristo. Sigo profetizando la palabra, aun cuando vea la condición y para mí yo dije, no, todavía no entendió, pero sigue, hermano. Yo te animo en esta mañana a que sigas, porque el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, no la guía un hombre. El que guía a la iglesia es el Espíritu Santo, ¿sí? Y yo creo que en esta mañana Dios está guiando a esta iglesia a ganar almas para Cristo, a impulsarlas en el poder del Espíritu, ¿sí? Con una nueva visión, a tener esas cargas por los que están perdidos, para que cuando vayas a tu trabajo, a tu escuela, sepa que debes profetizar, que debes predicar el Evangelio, dejando el ego, dejando nuestros problemas a un lado y proclamando la palabra. Por eso, hermanos, es necesario entrar en ese cuarto de oración también.
¿Cuántas personas en este día, ¿no?, se están rindiendo a los pies de Cristo y están rindiendo para clamar por ese familiar que no conoce al Señor? Porque Ezequiel no se acostumbró a ver esos valles de huesos secos. Ezequiel profetizó la palabra. No nos acostumbremos a ver que las personas están sin Cristo nomás. Profeticemos la palabra. Hablemos la palabra. A veces caemos en ese letargo, hermanos, donde vemos por nosotros mismos, pero no vemos que se están perdiendo las personas. Las almas sin Cristo se van a una eternidad. Y cuando le estoy hablando de una eternidad, estoy hablando que se van al infierno. Si las personas no tienen un encuentro hoy con Cristo, esa persona va a pasar una eternidad en el infierno. Y cada uno de nosotros, como iglesia, somos responsables de proclamar el Evangelio. Dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Ay de mí. Porque me es impuesta la necesidad, dice, ¿no?, la carta a los romanos. Por eso profetizó la palabra, oró, y el Espíritu Santo vino sobre esos huesos, y esos huesos cobraron vida. Una frase de Charles Spurgeon dice, primero, el profeta predica a los huesos. La predicación tiene su parte, pero es la oración la que logra el resultado. ¿Sí? Hoy quiero proclamar esa palabra y hoy quiero orar. Hoy el Señor nos pregunta, a nosotros, a vos te hace esta pregunta, hoy, quien te venga en mente, ¿pueden vivir esos huesos? ¿Y tú qué le respondes al escuchar este mensaje? Hoy, en este momento, yo le digo, Señor, tú lo sabes. Y Dios quiere alcanzar multitudes, hermanos. Porque vimos que decía ahí, un ejército. Dios quiere alcanzar esas personas. Dios quiere alcanzar este barrio. Dios quiere alcanzar esta ciudad, esta provincia. Dios quiere alcanzar esas personas que están sin vida espiritual y Dios le quiere dar vida. Y sobre todo yo creo que Dios quiere traer un despertar sobre la iglesia. Dios quiere que la iglesia se despierte a la manifestación poderosa de los hijos de Dios. Dios quiere traer ese avivamiento sobre el pueblo, sobre la iglesia, a que sea una iglesia que se levante en el poder del Espíritu y donde nada nos limite para alcanzar a aquellas personas que están sin Cristo. En esta mañana, iglesia, te animo a profetizar, a alcanzar las almas perdidas de esta ciudad, de este barrio. Dios está llamando a personas que se levanten a proclamar la palabra con valentía. ¿Cuántos estarán dispuestos en esta mañana a proclamar la palabra con valentía, a profetizar sobre esos huesos? Dios está llamando personas. Ahora la pregunta es, ¿quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto? Verso 14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar de vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Si vemos cómo iniciamos esta enseñanza, esta es una promesa para el pueblo de Israel, pero espiritualmente trae una connotación para nosotros, para la iglesia también. Hoy podemos decirle a Dios, presenta a tu familiar ahí, tu hijo, tu hija, tu esposo, y decirle a Dios, Señor, que estas personas recobren vida. Yo sé que tenés personas, que tenés familiares, todos los tenemos, vecinos, y que esta palabra que te estoy hablando, iglesia, Dios primero me la compartió a mí, Dios me la dio a mí primero. Hay personas que no conocen el amor de Dios. Tenés tu hermano que está apartado, sobrino, sobrina. Este es el momento, este es el tiempo de poder profetizar y proclamar la palabra y que cobren vida. Y hazlo en el nombre de Jesús, para que nos llenemos del Espíritu Santo y al hacerlo en esta mañana, haya un derramamiento del Espíritu y la gracia de Dios se derrame sobre su pueblo y su pueblo pueda proclamar la palabra. Pero en esta mañana lo tenés que hacer como un acto de fe. Yo te invito en esta mañana, no me digas, ya está perdido, está en la homosexualidad, no sale de ahí. Yo te invito en esta mañana
a que profetices la palabra, a que ores por tus hijos, ores por tu esposo. Te invito, iglesia, a que salgamos a alcanzar esas personas que están perdidas. Somos nosotros, la iglesia, la sal y la luz de esta tierra, a proclamar sobre esos huesos que están muertos, pero pueden tener vida hoy en el nombre de Jesús. Hoy pueden cobrar vida tan solo si proclamamos la palabra de verdad. Tan solo di la palabra, iglesia, proclama la palabra y esos huesos vivirán en el nombre de Jesús. Vamos.